bendiciones. Señor, antes de... buenos días, amada iglesia. En otras palabras, familia de Dios. La semana pasada, en cumplimiento de una instrucción del Espíritu Santo de que teníamos que salir a la guerra, pues le pedí al apóstol Jorge que me diera la oportunidad de compartir algunas cosas para evidenciar la importancia de la nación de Israel en el plan de Dios. Y bueno, el apóstol Jorge esta vez se quedó picado y me pidió una segunda parte. Entonces vamos a reenfocarlo un poquito hoy, pero antes que todo quiero, saludar, donde quiera que estén, a los pastores, ¿verdad? Aarón y Melvin Muñiz, y a todo el equipo, gracias por vuestro servicio. Me sumo a la gratitud que les manifestó el apóstol Jorge. Aprovecho ahí, veo que están transmitiendo y le pasé un mensaje a una prima que se congrega aquí, Angélica. ¿Estás durmiendo? Dice, no, estoy viendo la transmisión, y me mandó la foto. Así que, prima, felicidades. Saludos a mi sobrina Rocío, a mi otra prima Celia. Bueno, sí, es que ellos también están transmitiendo de arriba. No, si aquí en la iglesia son y cosas. Tremendo aquí. A mi prima Celia y a mi sobrino Abraham. Bueno, oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos seguimos sumando a todas estas oraciones, a toda esta invocación, porque literalmente desde Génesis 4 vemos que los seres humanos necesitamos invocar. Necesitamos invocarte, Padre, porque cuando nuestro padre Adán pecó, nosotros pecamos con él. Es lo que revela tu palabra. Antes de la traición de nuestro padre Abraham en cuanto a la carne, él era un tabernáculo tuyo. Y en esa relación de comunión había un tabernáculo, había una presencia manifiesta. Pero por causa del pecado, Señor, se rompió ese vínculo. La presencia de tu Espíritu Santo se apartó de Adán y de Eva. Y a partir de entonces todavía necesitamos invocar. Pero gracias a Dios damos por el Señor Jesucristo de que hoy, Señor, te invocamos y tu Espíritu Santo está en nosotros y desciende sobre nosotros. Y tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Te ruego, Padre, que me uses. Una vez más te pido, usa al burro, Señor, y concede que podamos meditar en tu palabra y entender tus propósitos. Queremos, Señor, colaborar contigo en la recuperación de tu reino. En la recuperación de tu reino. Así que te doy gracias, Espíritu Santo. Me sumo a las oraciones de mis hermanos y te digo, bienvenido seas, Espíritu de Dios. Reconocemos que tú eres el Señor y donde tú estás ministrando, ahí hay libertad, la verdadera libertad, en Cristo Jesús. Amén. Pues les pediría si me pueden acompañar precisamente en Marcos 1:14. Vamos a empezar ahí, Marcos 1:14. Dice así, la bendita palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que cuando el Señor Jesús estaba predicando el reino de Dios, lo decía con las siguientes palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ay, me estoy acordando que yo suelo decir mucho, repetir mucho en broma a la gente y a mí mismo: arrepiéntete. Es sumamente bíblico. Sí, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
Vamos de una vez a Hechos 17, 22. Y ahora volvemos a Marcos 1. Hechos 17, 22. Hechos 17, 22, en lo que ustedes lo buscan, es un momento donde, ¡ay, mira qué eficiencia! ¡Wow! ¿Qué eficiencia hay en el equipo de multimedia? Bueno, Hechos 17, 22 es un momento donde el apóstol Pablo, después de andar varios años recorriendo de manera misionera, ¿verdad?, llevando la palabra de Dios o el evangelio del reino exactamente, a lugares donde antes no había llegado. Y este es un momento muy peculiar porque Pablo ahora llega a Atenas. Y Atenas literalmente era en aquel entonces, aunque en Roma estaba la capital o la sede del gobierno o del imperio romano, que era el que gobernaba en aquel entonces, los historiadores coinciden en que Roma tenía una fortaleza en cuanto a derecho y cuestiones sociopolíticas, pero el espíritu o la cultura que prevalecía en aquel entonces era la cultura griega. Precisamente la cultura griega se caracteriza por ser la primera que en la historia de la humanidad algunos de los pensadores llegaron a pensar en una visión humanista. Y el humanismo se resume en la siguiente expresión: el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que si el hombre es la medida de todas las cosas, si el hombre es el centro de todas las cosas, hay alguien que queda fuera, ¿verdad? En otras palabras, Grecia, de todos los imperios, se atrevió a algo terrible, a dejar a Dios totalmente fuera. Entonces, cuando Pablo llega ahí a Atenas, no solamente llega a Atenas, que era un lugar de gran influencia cultural para el mundo, espiritual para el mundo, sino que aparte le dan la oportunidad de compartir en el Areópago. Eso es como que hoy en día a Pablo le hayan invitado a predicar en el Congreso de los Estados Unidos o en la Casa Blanca. Hoy en día, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, hay dos lugares importantes de gobierno, o habría tres. Estaría la Casa Blanca, donde vive y trabaja el presidente; estaría el Congreso, donde están los congresistas; y estaría la Corte Suprema de Justicia. Porque hoy en día en las democracias, por ejemplo como la norteamericana, el poder está dividido en tres órganos de poder: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y así en México también está el Congreso, está el presidente y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el gobierno en Atenas se regía desde el Areópago, es decir, ahí se reunían, ahí se tomaban las decisiones y era un poder unificado. Así que es importante entender esto porque en el mero centro del poder fue donde Dios le permitió a Pablo decir estas palabras. ¿Ya? ¿Y qué dijo Pablo? Dice, Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Entonces, en Grecia, primero ellos le tiraban, como dicen en Cuba, ellos le tiraban a todas las opciones. Tenían un montón, una gran idolatría, un montón de adoración a diferentes dioses, ídolos o demonios, pero por si acaso eran gente muy inteligente, humanamente éramos gente muy inteligente, y entonces por si acaso tenían ahí una estatua, un ídolo al Dios no conocido. Y Pablo, tratando de buscar un punto de conexión, ¿verdad?, con ellos, para no hablarle de algo que les pareciera muy raro, dice, bueno, de toda la colección de demonios, bueno, no lo dijo de demonios, pero lo dijo de dioses que tienen, les voy a hablar precisamente del que no conocen. Y resulta que de ese que no conocen, ahora Pablo le va a decir, es el Dios verdadero. Porque era muy normal en tiempos antiguos, y todavía hoy, que cada país o cada ciudad o cada nación tuviera su propio Dios. De hecho, una de las características, de acuerdo a los historiadores,
que hizo que el Imperio Romano fuera muy fuerte es que ellos llegaban a conquistar nuevos territorios y le permitían a cada pueblo que era recién conquistado mantener su religión. Eso es lo que en la historia se le llama la paz, P-A-X, la paz romana. Es decir, tú sigues adorando tus ídolos, tus dioses, creen lo que tú quieras, pero siempre y cuando tú me pagues impuestos. Esa era la famosa paz romana, ¿verdad? Es decir, tú tienes que reconocer que el César es el Señor sobre tu país y tú sigues adorando lo que tú quieres, pero tú reconoces que César es el Señor, la máxima autoridad, y pagas los impuestos correspondientes que nosotros te impongamos. Si todo eso está bien para ti, tú puedes seguir viviendo como tú quieras. Esa es la razón por la cual vemos que cuando nace el Señor Jesucristo, o en el tiempo en el cual nace el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ellos tienen cierta libertad. Por eso vemos todos los sacrificios en el templo de Jerusalén y todo. Parecía que funcionaba normal, pero por ejemplo, una de las evidencias que tenían limitaciones es que aunque los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos habían tomado la decisión de matar al Señor Jesús, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenían plena soberanía, o no tenían soberanía, ¿sí? No tenían plena autoridad, no tenían soberanía. Podían tomar ciertas decisiones, pero para cuestiones cruciales tenían que consultar con la autoridad delegada del Imperio Romano. Entonces volvemos, vamos, que le dice Pablo, dice, les voy a hablar del Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Elohim, el Dios, ¿verdad?, en el griego Teus, pero esa palabra realmente, para entenderla mejor, hay que ir al Antiguo Testamento. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, dueño, por lo tanto máxima autoridad del cielo y la tierra. En otras palabras, el César no es Señor, ni ustedes reunidos como Areópago o como Congreso son los señores. Ese que ustedes no conocen, ese es el mero mero. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre de Adán ha hecho todo el linaje, toda la descendencia, toda la humanidad, todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Sí, ¿para qué Dios creó la humanidad? Cada vez que ustedes en la Biblia vean estas palabras, ¿para qué?, tomen mucha atención. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas con un propósito. Entonces, cada vez que la Biblia dice ¿para qué?, presta atención a lo que va a decir a continuación. ¿Para qué Dios creó la humanidad? Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, si tú vives en México, Dios predeterminó que tú vivieras en México. Si yo soy un mexicano chafa importado, después de 18 años, Dios me prefijó el orden de los tiempos y vivo en México porque era la voluntad de Dios. Dice, para que busquen a Dios. Así que ¿para qué Dios creó la humanidad? Para buscar a Dios. En otras palabras, Dios se quiere revelar a la humanidad. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En otras palabras, ese Dios que ustedes no conocen es omnipresente. Quizás no está actuando, no se está manifestando, no se está revelando a ustedes, les he cegado, pero Él es omnipresente. En otras palabras, los otros dioses no tienen esa característica. Ese que ustedes no conocen, que es omnipresente, sí la tiene. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¡Qué tremendo! Los griegos, los poetas griegos, hablaban de Dios sin conocer. Una gran competencia para nosotros como iglesia, porque muchas veces nos puede pasar como Job. Hablamos de Dios de oídas, y eso siempre debe ser una proposición en todos nosotros. Señor, permítenos conocerte cada día más, y que podamos decir como Pablo, habiendo conocido a Dios, pero ahora más bien siendo conocidos por Dios.
Dice entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, di conmigo por favor, pero Dios, cada vez que hay un pero, advertencia, cuidado. Pero, todo eso va muy bien, pero, ¿verdad? Todo eso que han vivido está muy bien, pero Dios, Elohim, el gobernador, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, qué manera tan elegante decirle ignorantes, ¿verdad? Puedes tener un montón de ídolos y en términos de Dios eres o éramos ignorantes. Ahora manda, y esta parte a mí me bendice mucho, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué esto para mí es tan significativo? Y lo mencionaba la semana pasada y ahora. Porque es que una de las características del reino de Dios, como todo gobierno, es que no solamente es importante que se tome una decisión, sino que se notifique. No solamente en términos de gobierno, no solamente es importante que las personas que tienen autoridad o la persona que está en autoridad tome una decisión, sino también es importante que se notifique. Usted puede ser heredero de una gran fortuna, pero si a usted no le notifican, no le dan a conocer que usted es el heredero, usted puede morir y nunca disfrutar la herencia. ¿Verdad que sí? A ustedes pueden dar una herencia, es algo que uno recibe a través de la muerte. Ustedes le pueden querer dar una donación, igual, un regalo pero en vida. Alguien le donó algo, se fue de viaje, no se ha muerto, le dijeron, dale esto fulano de tal, un cheque en blanco, cheque por unos cuantos millones, la casa, ¿verdad? Lo que sea. Pero si el mensajero nunca le notifica a usted nunca lo va a saber. Entonces, este tema de la notificación es importante. Todos los gobiernos, por ejemplo, cuando salen una ley, tienen una manera o un procedimiento legal de notificarle eso a la población, de notificarle eso al país, porque si es aprobado por el Congreso y casi siempre tiene la firma del presidente, pero no se notifica, no se publica en la Gaceta Oficial, literalmente no entra en vigor. Entonces, este es un principio sumamente importante para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció al diablo, pero si uno no le notifica a la gente no se entera. Ya el Padre le entregó todo lo que está en la tierra al Señor Jesucristo, pero uno tiene que notificarle a la gente que ahora Jesús es el Señor. El Señor Jesucristo dice Colosenses que ya venció a todo principado y potestad en la cruz de Calvario, exponiéndolo públicamente. Sin embargo, aún así, Pablo dice en Efesios 3, y a mí que soy el más pequeño entre todos, se me dio esta gracia de anunciar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3. Entonces, es impresionante porque de alguna manera todavía la iglesia, así como lo dice Pablo, todavía la iglesia tiene que notificarle a los demonios que Jesucristo es el Señor. Por eso, cuando uno está liberando a alguien, uno literalmente lo que hace es notificarle al demonio de alcoholismo, de droga, de enfermedad, es notificarle, tú ya no tienes derecho a afectar a esa persona. No tienes derecho. A veces estamos peleando ahí con liberar a la gente, pero si realmente entendiéramos que es una cuestión de autoridad. Hay conforme a la Biblia, hay tres de dioses, de autoridades. Está Dios, Padre, Señor Espíritu Santo. Están los ángeles y están los seres humanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por ser el creador, tiene toda la autoridad. Autoridad es cuando tú tienes el permiso, el derecho de tomar una decisión o de hacer algo. Y
Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo tienen la autoridad, tienen el derecho y aparte tienen el poder de hacerlo. Tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, yo puedo enojarme y subirme allá arriba, lanzar eso al piso y romperlo y tirarlo. Yo tengo el poder de hacerlo, pero yo no tengo la autoridad de hacerlo, ¿verdad? Imagínense que yo empiezo aquí a destruir las cosas o sencillamente no destruyo nada. Me gustó esto y me lo llevo. Digo, bueno, me lo voy a llevar, le cambio el cristalito y en vez del Ministerio de Venezuela lo voy a poner ahí y hacer arroz o algo. No tengo autoridad para eso, ¿verdad que no? Bien, los demonios, entonces Dios tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Los ángeles, tanto los de Cristo como los del demonios, tienen poder pero no tienen autoridad. Porque en el principio el Padre dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza y tenga señorío, dominio o mayordomía en la tierra. Entonces, los ángeles, sean de Cristo o sean del diablo, no tienen autoridad para funcionar en la tierra, pero sí tienen poder, sí tienen capacidad de hacer cosas, pero ellos no tienen la autoridad. Y el ser humano, en cambio, tiene autoridad, pero no tiene poder, espiritualmente hablando. ¿Por qué el ser humano tiene autoridad? Porque Dios se la delegó. Hagamos el hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Y tenga autoridad en la tierra. Pero no tiene poder. Nunca fue el diseño de Dios que el hombre tenga poder. Siempre el diseño de Dios es que el ser humano tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder extender el reino. Ese siempre fue el diseño. Ese era el diseño Kodanad, ¿verdad? Que estaba el Espíritu Santo en él. ¿Y cómo yo sé que después de la caída, es decir, cómo yo sé que el Espíritu Santo estaba en él, que Adán era alguien por diseño lleno del Espíritu Santo? Dos evidencias. Uno, cuando Jesús resucita, le dice a los apóstoles, recibid del Espíritu Santo, y esa palabra significa volver a obtener. Entonces, si ellos, como seres humanos, tenían que volver a obtener algo, es que alguien antes lo tuvo y lo perdió. ¿Quién? Adán. Por razón, cuando Adán peca, se siente desnudo. Oye, y antes de pecar no estaba desnudo, sí, pero ¿por qué ahora se siente desnudo? Porque la presencia del Espíritu Santo sobre él se apartó de él. Entonces, esto me enseña qué cosa, que el hombre tiene la autoridad de funcionar en la tierra, pero no tiene el poder espiritual para funcionar, a menos que el Espíritu Santo esté sobre él. Entonces, hay tres categorías de magistrados o de Elohim o de gobernadores. Está el Señor que tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Están los seres celestiales que en la tierra no tienen autoridad para funcionar, a menos que uno se la dé. Está el ser humano que tiene autoridad pero no tiene el poder, a menos que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo funcionando a través de uno. Esto es sumamente importante porque aquí Pablo le está notificando, es como, es decir, no solamente a Atenas, sino al mundo antiguo, que ahora ya no puede ser César, ya no pueden ser los pensamientos humanos, sino hay que reconocer que ese Dios desconocido ahora es el mero mero. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo comentaba la semana pasada, ¿qué pasó después de la caída? ¿Por qué hoy en día tenemos que ir a todo lugar si somos verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo, y cristianos? Porque uno puede ser hijo de Dios, lo vuelvo a repetir, lo dije en el Congreso de Paternidad, uno puede ser hijo de Dios y literalmente no ser cristiano. ¿A qué me refiero? Uno puede ser hijo de Dios, nacido de nuevo, pero cristiano realmente es aquel que es ungido por el Espíritu Santo. Así como Jesús nació, ¿verdad? Y desde que él nació era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Jesús, por diseño de su identidad personal, desde que él nació era el Hijo de Dios.
Pero él fue ungido por el Espíritu Santo, ¿cuántos años después? ¿Cuántos años después? 30 años después. Entonces, él fue ungido o Mesías o Cristo literalmente 30 años después. De hecho, los 12 apóstoles, vemos conforme a Juan 20 que ellos nacieron de nuevo en el primer día de la resurrección. Los 12 apóstoles nacieron de nuevo el primer día de la resurrección, cuando Jesús se para frente a ellos y le dice: pasa a vosotros, como el Padre me envió, yo les envío. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo entró en ellos y ellos nacieron de nuevo. Ese día ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es don de vosotros, ni es por de carne ni sangre, sino esto proviene de Dios. Pero ese día ellos no se convirtieron en cristianos. El primer día de la resurrección Jesús hace eso. Conforme a la palabra, Hechos 1, durante 40 días les está enseñando acerca del reino de Dios. En el día 40, después de la resurrección, les dice: ahora esperen la promesa del Padre. Por eso me da tanto gusto cuando el remanente fiel estamos orando por que el Espíritu Santo nos llene, nos unge, nos bautice por el avivamiento. Porque uno puede ser hijo de Dios, no alguien chafa, no alguien colado, un verdadero hermano y no un primo. Por cierto, paréntesis, me decía Johanny el otro día, apóstol Jorge, decía: hace 20 años hicieron una encuesta y donde quiera, casi siempre donde hay 50 cristianos, ya el diablo manda un enviado, un brujo. Dice: hace 20 años hicieron una investigación y casi siempre donde ya hay un lugar con 50 cristianos, casi siempre hay un infiltrado, un satanista y un brujo. Es tremendo, ¿verdad? Pues regresamos. Advertencia para la iglesia, ¿verdad? Bien, regresamos al punto. Así que los apóstoles, ellos pasan 40 días con Jesús en ese seminario intensivo de alto nivel, ¿verdad? Y al día 40 el Señor le dice: bueno, ahora me voy, esperen la promesa del Padre. Y sabemos que en Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo se derramó y los ungió. Ese día ellos fueron literalmente cristianos, es decir, ungidos. Esa es una advertencia para nuestra vida, de que a lo mejor somos hijos de Dios y no necesariamente estamos ungidos, bautizados por el Espíritu Santo. De hecho, tal y como lo dije en el Congreso de Paternidad, a Saulo de Tarso le pasó lo mismo. Saulo de Tarso conoció a Cristo entrando a Damasco, cuando Cristo le sale al encuentro, y Cristo le dice: entra a Damasco, se te va a decir lo que vas a hacer. Él empieza a ayunar durante 3 días, y al tercer día el Señor Jesucristo se le revela a Ananías, le dice: Ananías, ve con Saulo de Tarso, he aquí que él ora, y ve en visión que un varón viene, le impone las manos, recibe la sanidad de la vista, que se había quedado ciego en el encuentro con Jesús. Y él, cuando Ananías dice: Señor Jesús, ese es un matacristianos, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me es este. Y cuando Ananías va a ver a Saulo de Tarso, dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas sanidad y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo de Tarso nació de nuevo el día 1 de su encuentro con Cristo y fue cristiano o ungido el día 3. Bien. Así que si nosotros queremos verdaderamente extender el reino de Dios, necesitamos ser ungidos o cristianos o bautizados en el Espíritu Santo. Incluso existe el rebautismo, porque los mismos apóstoles que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2 fueron rebautizados en Hechos 4. Cuando salen de la cárcel Pedro y Juan, estoy repitiendo algunas de estas cosas que ya lo he comentado en Remanente Fiel, porque hay muchos hermanitos acá, ¿verdad? Al menos de mi parte nunca les había comentado eso, y para que quede el rey. Y cuando Pedro y Juan salen de la cárcel, ellos empiezan a orar: Señor, mira cómo en Jerusalén se ha cumplido lo que decía tu palabra, que han unido 5 minutos los pueblos y los gentiles y se han levantado contra tu Hijo. Y
Dice, después que hubieron orado, el lugar tembló. Bien. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque Deuteronomio 4:19 dice Deuteronomio 4:19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. En otras palabras, Dios nos revela a través de Moisés que después de la caída, después del diluvio, Dios permitió que cada nación tuviera su propio demonio a cargo. Por eso uno viaja a México y uno escucha cosas, uno viaja a Cuba y uno escucha que la Virgen de la Caridad del Cobre, uno va a Portugal y que si la Virgen de Fátima, y uno va a otro lugar y que si el Santito no sé qué cosa, y uno va al pueblo y ya en el pueblo tienen un ídolo que es diferente del otro pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios permitió que cada territorio tuviera su propio Dios o ídolo. Por eso es sumamente importante que nosotros como cristianos entendamos que donde quiera que el Señor nos envíe, nosotros tenemos que decir, ya la Virgen, esa supuesta Virgen, ¿verdad? Ya no es el momento que te arrepientas, ¿verdad? Como hablamos de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Ya con esto termino en los 4 minutos que me quedan. Decía yo la semana pasada, Dios realmente significa gobernador. No sé si lo ven ahí, bueno, un poquito. Dios realmente, la palabra Dios en el hebreo es Elohim, y Elohim es gobernador, gobernante. Es una palabra que se refiere a la autoridad de Yahweh. Yo me llamo Yacer, el apóstol Jorge, el apóstol Jaime. ¿Cómo se llama Elohim? ¿Cómo se llama Dios? Yahweh. Okay. La palabra dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Lo primero que Dios hace en nuestra vida es ser nuestro autor. Dice, yo quiero mandar una persona a la tierra que se va a llamar Yacer, que van a nacer en tal lugar, que va a vivir en México, que los mexicanos lo van a amar y soportar, ¿verdad? Y hace todo el plan, Él es mi autor. Segundo, dice, bueno, ok, este va a ser el plan. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y preparó obras para que caminemos en ellas. Efesios 2:10. Él es nuestro autor y estableció el plan. Por eso cuando uno no quiere seguir el plan de Dios, se le está olvidando a uno que Él es el autor. Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, el primero y el último. Porque Él empieza siendo nuestro autor y termina siendo nuestro consumador. Ya estableció un plan para ti desde antes de la fundación del mundo. Lo segundo que hace es que te crea, nos crea. Romanos 8:30 nos llama. ¿Y cómo nos llama? Primero que todo, en el ámbito natural, nos da nacimiento. Nacimos de papá y mamá. Nos crea. Y cuando nos salva, nos vuelve a crear, pero espiritualmente por dentro. Nos llama. Es nuestro autor, es nuestro creador, ahora se convierte en nuestro Señor. Si confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces que Él es el Señor, ¿qué significa la palabra Señor? Propietario, dueño. ¿Por qué yo puedo agarrar este iPad y terminando acá lo tiro a la basura y nadie puede hacer nada? O puedo agarrar este iPad y ahí que hay piedras, no lo voy a hacer aquí para no ensuciar, pero puedo para salir allá afuera y tirarlo. Me van a decir, oye, estás tirando algo que vale 10,000 pesos. ¿Te volviste loco? Sí, pero es mío.
Y como es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera. Bueno, resulta que como él nos creó, nosotros somos de él. Por eso la Biblia dice a través de Pablo, ¿acaso Dios no puede hacer contigo y conmigo lo que quiera? ¿Acaso a uno no lo puede preparar para destrucción y a otros para salvación? ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Por qué? Porque Él es el creador, por lo tanto es el dueño. Y el dueño es el que tiene la máxima autoridad sobre aquello que crea. Por eso es clave enseñarle a la gente que Él es el Señor. Tú le puedes enseñar a la gente, Jesús es tu Salvador y cuidado, y eso no produce salvación en la persona. Lo que produce salvación es que alguien reconozca que Él es el Señor. En otras palabras, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que ir? ¿Cuándo tengo que ir? Y si quieres, y si no, no voy. Qué bendición que así como Él crea todas las cosas, ¿verdad? Él es creador y Señor, propietario de todo, pero como seres humanos, Él aparte es nuestro Padre. Y esta parte es la que Jesús vino a revelar con mucha mayor claridad. No me voy a detener en eso porque ya prácticamente se acabó el tiempo. Y de Señor y Padre, Él entonces es nuestro gobernador. De hecho, ¿saben cómo se escribe en hebreo gobernador? Es ¿cómo se llama? Es un cayado, ¿verdad? Eso que es como una vara así, tiene para jalar por la gana. Y una cabeza de buey. En otras palabras, es un pastor que tiene fuerza. La palabra Elohim, o gobernador o gobernante, es un pastor que tiene fuerza. En otras palabras, un pastor fuerte o una autoridad poderosa. Hoy en día mucha gente, si me regala un minuto y medio más para terminar. Hoy en día hay mucha gente que con esto del evangelio del reino, sobre todo apóstoles y profetas, se nos ha subido a la cabeza. Y pensamos que porque ahora hoy en día estamos en el evangelio del reino, nuestra función es mandar o es gobernar como si fuéramos el presidente o el gobernador de un país. El reino de Dios no funciona así. En el Nuevo Testamento, gobernar es pastorear, porque siempre ha sido el diseño. Gobernar es sencillamente pastorear. Servir, amar, entregar es la manera de Dios de gobernar. Pero muchas veces he visto, me pasó a mí durante cierto tiempo hasta que Dios me dijo, perdiste el enfoque. Y he visto ministros por ahí que también lo han perdido. Con este tema del evangelio del reino, gobernar sencillamente es pastorear. Ok, nos creó, es nuestro dueño, es nuestro padre, nos gobierna, nos guía en nuestra vida diaria, metimos la pata y es nuestro redentor. No voy a hablar mucho de eso, se acabó el tiempo y aparte lo sabemos. Y finalmente es el que consuma todo el plan y nos glorifica. Si no le enseñamos bien esto a las personas, ¿verdad? Pierden el enfoque. Y termino con esto, lo dejo ahí como un comercial para el próximo Congreso de Paternidad. El plan de Dios en la humanidad tiene 4 etapas. Dios crea todas las cosas conforme un diseño. Adán, Eva, para que sean sacerdotes, para que sean siervos que gobiernan, y estableció todo. Punto 2, la humanidad incumplió o pecó. Y a partir de ahí Dios tiene que iniciar un proceso de restauración de todo lo que Él creó. En esa etapa estamos, en la etapa 3. Todo lo que estableció fue conforme a un diseño original. La humanidad falló, Dios empieza el proceso de restauración y el punto 4 es que todo será restaurado conforme al original. Apocalipsis 21 y 22. Esto hay que entenderlo porque de lo contrario no vamos a entender lo que comentaba yo la semana pasada. Cuando en Hechos 20 el apóstol Pablo dice, yo no he renunciado, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Muchas gracias. Bendito Dios por su palabra, hermanos, bendito Dios por su palabra. Les sugiero, es una sugerencia, para entender esta parte, les sugiero a la audiencia y a los presentes que vean la primera parte la semana pasada. Muy hermosa, por cierto, ¿no? Para que podamos, ahora sí, unirlo con este. Y qué bueno que va a estar en el Congreso de Paternidad. Pronto tendremos también otra vez otro Congreso de Paternidad.
se va a llamar Paternidad 2, que por la gracia de Dios ministra el apóstol Jaime y el profeta Yacer allá en la iglesia donde pastoreamos. De hecho, ha sido ampliado hasta